Muy buenos días. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Deber de investigar y sancionar la violencia contra la mujer, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las condiciones nuevas en lo social implican una necesidad indispensable de fortalecer las competencias de los servidores judiciales de todas las jurisdicciones y especialidades. Asimismo, con el fin de realizar la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, así como la aplicación del enfoque diferencial en la práctica judicial y modificar esos estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales, por lo que es fundamental abordar de manera integral los casos de violencia por razones de sexo y género en el marco primero de esas marchas y protestas sociales y con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos. Es esencial también que se transmita el uso de estándares e instrumentos para la materialización de una instancia que articule todas las entidades públicas con competencias para abordar de manera integral las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños y adolescentes en el marco de lo que se acaba de mencionar. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar las características y los alcances de la violencia psicológica y económica contra la mujer como manifestaciones violatorias del derecho que ellas tienen a una vida libre de violencia, en su dimensión positiva y negativa, y el deber que recae en la administración de justicia, de investigar y sancionar y asimismo reparar ese daño ocasionado aplicando la perspectiva de género. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal con estudios en España en el Consejo General del Poder Judicial sobre el proceso penal práctico. Análisis de cuestiones polémicas. Actualmente, el doctor Carlos se desempeña como juez quinto penal municipal con función de garantías en Bucaramanga. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Carlos Enrique Cortés Otero, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Igualmente a la doctora Gloria Estela López Jaramillo como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A todos los compañeros jueces y juezas que nos acompañen y las demás personas interesadas en este tema, un cordial saludo. Desde la ciudad de Bucaramanga les presento esta conferencia a efectos de sensibilizar, si se quiere, a la comunidad judicial frente a los deberes que se tienen en torno a la perspectiva de género aplicada a las decisiones judiciales, a nuestra labor judicial y los deberes que nos asisten como Estado frente a esa perspectiva de género que es obligatoria, atendiendo a los compromisos, insisto, los compromisos internacionales que ha suscrito, adquirido el Estado colombiano sobre la materia. Para ello, entonces, he preparado una exposición, unas diapositivas. Se trata, entonces, del deber de investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Los temas a abordar son los siguientes: la protección a la mujer víctima de la violencia y la perspectiva de género en la administración de justicia, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana sobre Violencia contra la Mujer,
Esto en cuanto a instrumentos internacionales relevantes sobre el tema. Violencia intrafamiliar, que es precisamente el escenario más concurrente de esta violencia de género, con violencia contra la mujer con perspectiva de género. Igualmente, la violencia en varios contextos, como la sexual, la psicológica, económica, contra la mujer, definición de violencia contra la mujer, los derechos que les asisten a las mujeres para tener una vida libre de violencia, dimensión positiva y negativa, administración de justicia con perspectiva de género, en cuanto al derecho fundamental a la vida libre de violencia y criterios a tener en cuenta al momento de desplegar la actividad investigativa en cada caso concreto, discriminación de género en las decisiones judiciales y algunos tips para detectarla en cuanto a los deberes que nos asisten a las autoridades judiciales para la implementación de esa perspectiva, y la administración de justicia con perspectiva de género, forma de combatir la violencia contra la mujer. Vamos a mirar los planteamientos que sobre el tema ha estipulado la Corte Constitucional. Bien, entonces la protección a la mujer víctima de violencia y la perspectiva de género en la administración de justicia es una obligación. No se trata entonces de un tema facultativo de la autoridad judicial frente al cual pueda despegarse o desprenderse. Se trata entonces de aplicar los instrumentos internacionales y la normativa interna que ha desarrollado sus instrumentos internacionales para entender distintos contextos frente a los cuales puede presentarse una relación desigual o dispar entre partes, entendida esta, si se quiere, en el contexto de violencia, una víctima mujer de ese escenario de violencia frente a un hombre o una comunidad inclusive, o el Estado mismo, atendiendo entonces que se puede presentar esa simetría, esa vulnerabilidad de la mujer dentro del escenario judicial, y qué tenemos que hacer entonces las autoridades judiciales para equilibrar las cargas, para aplicar entonces en debida forma esta perspectiva de género, sancionar, investigar todos los abusos y la violencia contra la mujer. Ello, se insiste, no solamente por el cumplimiento de compromisos internacionales, sino porque creemos firmemente que este escenario de violencia debe proscribirse dentro de todos los ámbitos de desarrollo y de los escenarios de vida de las mujeres en nuestro país. Como primer instrumento internacional que podemos abordar está la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un instrumento internacional aprobado y abierto a la firma, ratificación o adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34-180 del 18 de diciembre del 79. Entra en vigor el 3 de septiembre del 81 y en Colombia es aprobado como instrumento internacional a través de la Ley 51 de 1981. De manera que partamos de lo siguiente. Si hablamos de instrumentos internacionales debidamente suscritos y ratificados por el Estado colombiano, implica ello que conforme al marco constitucional vigente, es decir, el artículo 93 de nuestra Constitución, todos esos tratados internacionales sobre derechos humanos no solamente se adhesionan a la Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad, son nuestra constitución política y por ello tenemos que aplicarlos, tenemos que acatar los lineamientos allí señalados porque ello implica un mayor estándar de protección de los derechos humanos de carácter global que permite entonces cohesionar tanto nuestras políticas internas con las políticas internacionales, insisto, sobre la protección de los derechos humanos. Por ello, entonces, no podemos despegarnos a estos deberes, no podemos desprendernos y tratar esta normativa como si fuese algo ajeno a nosotros, porque en definitiva está inmerso, está incluido en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, entonces, la discriminación contra la mujer como escenario que puede generar violencia, indica el artículo primero, discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, de varios escenarios, de varios derechos, como el de la igualdad entre hombre y la mujer en escenarios sociales, culturales, económicos o cualquier otra esfera de desempeño de su proyecto de vida. Y esto, insisto, basado en el sexo, es decir, en su condición de mujer. Los compromisos de los estados parte, no quiero extenderme mucho en este punto, pero los compromisos son diversos.
condena la discriminación contra la mujer, debe entonces el Estado colombiano promover políticas encaminadas a la eliminación de la discriminación. Igualmente, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer es un imperativo en todas las relaciones sociales, de manera que se prohíbe toda discriminación contra la mujer. Se conmina a los estados a establecer mecanismos de protección jurídico de los derechos de la mujer, es decir, mecanismos judiciales efectivos para la salvaguardia y protección de los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente lo que tiene que ver con su integridad física, con su vida, con su salud en un escenario de protección. Protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Las autoridades e instituciones públicas deben actuar de conformidad con esta obligación por cualesquiera de personas, es decir, se proscribe todo escenario de discriminación contra la mujer, no solamente desde el ámbito estatal, sino en cualquier escenario de desarrollo del proyecto de vida de una mujer, sino además también enfocado frente a agresiones de cualquier persona, organización o empresa, que también se pueden dar esos escenarios o esos lugares allí señalados como entornos de discriminación hacia la mujer. También conmina al Estado a que se deroguen las leyes, reglamentos, usos y prácticas que vayan en contra de estos propósitos, derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. En cuanto a la explotación sexual de la mujer, se presenta un aspecto interesante. En el artículo 6, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. De manera que no solamente se trata entonces de, por así decirlo, acabar o, si se quiere, desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico dentro de las prácticas sociales la trata de mujeres, sino que además se procura cada vez más erradicar, disminuir la explotación sexual, la instrumentalización sexual de la mujer en distintos escenarios. Ese es el compromiso internacional que se establece en el artículo 6. Bien, en cuanto a los derechos y garantías electorales y políticos que son importantes dentro del escenario democrático de nuestro país, el artículo 7 señala que se garantiza a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. No se trata entonces de establecer relaciones asimétricas, sino se trata entonces de colocar en una condición de igualdad a hombres y mujeres en este escenario para que tengan derecho a elegir y ser elegidas, votar en todas las elecciones, referendos públicos y ser elegibles para ocupar los cargos públicos. Además, se combina y se establece entonces como mecanismo de protección la participación de la formulación de las políticas gubernamentales. Es decir, que las mujeres no solamente tengan la oportunidad de participar en la formulación de políticas públicas, sino que además se les invita para que así lo hagan y sean escuchadas en la ejecución de esas políticas públicas, que sean tomadas en consideración en cuanto a sus necesidades particulares, en cuanto a sus ideas, en cuanto a las perspectivas que tengan sobre la determinada política gubernamental. Aunado a ello, que ocupen cargos públicos en igualdad de condiciones con los hombres, pero que no sean discriminadas por su condición de ser mujer. Al igual que la participación en organizaciones y en las asociaciones no gubernamentales. Esto ya dentro del ámbito privado, donde, si bien es cierto, predomina la autonomía en los negocios, en la administración de las empresas, no menos cierto es que en todo caso, tanto los entes no gubernamentales, las empresas, las agremiaciones, deben cumplir con la Constitución y con la salvaguarda de los derechos fundamentales. En este caso, prohibición entonces de discriminación contra las mujeres por su condición. Otras medidas para erradicar la discriminación contra la mujer: se establece entonces especial análisis o especial enfoque de los estados en evitar, en eliminar la discriminación contra la mujer en escenarios donde se ve afectado su empleo, donde se le discrimine en el escenario educativo, donde se le discrimine en la atención médica, en la vida económica y social,
y que se tenga en cuenta de manera especial los problemas estructurales esenciales a que hacen frente a las mujeres en el ámbito rural y la importancia que ellas tienen en la economía familiar en esos escenarios. Entramos entonces a analizar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta es la Convención Belén do Pará, que también se encuentra aprobada por nuestro ordenamiento, en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra precisamente ese instrumento internacional ratificado dentro de nuestro ordenamiento jurídico y establece como violencia contra la mujer cualquier acción, conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De manera que resalto con especial atención las formas de daño, las formas de agresión, esto es la muerte, el daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y se resalta también que no solamente dentro del ámbito público, sino también en escenarios privados, que es tal vez el escenario más concurrente de violación de derechos hacia la mujer. En cuanto a la violencia física, sexual y psicológica, el artículo 2 la define como ese escenario de la violencia contra la mujer en que se incluye violencia física, sexual, psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica. La Convención Belén de Pará es enfática en establecer este escenario como uno concurrente en el que lastimosamente se presenta este flagelo contra las mujeres, la violencia, en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer, pero no únicamente dentro de ese escenario del hogar. También puede tener lugar en la comunidad, que sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, la violación, abuso, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso en el lugar de trabajo, así como instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar de la comunidad o en el ámbito privado y que sea perpetrado o tolerado por el Estado. Esta es precisamente una de las circunstancias frente a las cuales también la Convención es enfática en que los Estados tienen deberes, obligaciones a cumplir en salvaguarda de la integridad física, sexual y psicológica de las mujeres. Por ello, en cuanto a los derechos reconocidos, los expongo en cuanto al artículo 4, pero no quiero extenderme mucho en esto para avanzar en la exposición. Se establecen derechos a que sea respetada su vida, que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, no ser sometida a torturas, que son circunstancias apenas mínimas dentro de un Estado social y democrático de derechos donde se establezca el respeto y prevalencia de la dignidad humana. Se debe respetar entonces su dignidad, la igualdad de protección ante la ley, es decir, que no puede ser discriminada al momento de aplicar un dispositivo legal o en torno a la aplicación de la ley, no puede ser discriminada, no puede ser una condición de inferioridad frente a la aplicación de la ley. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales, en aras de que se salvaguarden sus derechos. La libertad de asociación, que es importante también para que se promueva la protección de sus derechos y que sean escuchadas precisamente en la estructuración, en la ejecución, además de las políticas públicas. Tienen derecho a la libertad de profesar cualquier religión, a profesar cualquier creencia, a tener cualquier creencia en ese ámbito. Creencias propias dentro del ámbito de la ley, obviamente. Son derechos que se reconocen en esta convención. Se condena igualmente todas las formas de violencia. Por ello, entonces, le conmina al Estado colombiano a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer. Velar porque las autoridades, sus funcionarios, personas y agentes e instituciones se comprometan al respeto de los derechos y garantías de las mujeres. Deben actuar con diligencia. Por ello, entonces, se establecen inclusive dentro del marco legal mecanismos de priorización para que estos casos de violencia contra la mujer no se atiendan de manera tardía, ya cuando se hayan consumado el daño. Se advierte entonces que si se generan esos escenarios de violencia dentro del seno del hogar, el Estado tiene que actuar rápido porque precisamente es la víctima la que convive con su agresor.
De manera que todos los minutos, todos los segundos son importantes para actuar con diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Se debe incluir en la legislación estos mecanismos penales, civiles y administrativos, así como de otra naturaleza que sean necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos entonces, entre otras medidas, quiero resaltar la del literal F, establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, los mecanismos o medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Esto es lo que respecta a las autoridades judiciales. Tenemos que entonces que plantear esos mecanismos de protección, aplicarlos de manera diligente en salvaguarda de los derechos de las mujeres. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación. Entonces, la violencia contra la mujer, definida por la Corte Constitucional, resalto esta sentencia de tutela, la T093 del 2019, que además, entre otros aspectos relevantes que aborda, conmina al Estado colombiano a que se capaciten a las autoridades judiciales frente a sus deberes de investigación, juzgamiento y sanción de todos los escenarios de violencia contra la mujer. El artículo segundo se destaca, el artículo segundo de la ley primera, inciso primero de la ley 1257 del 2008, define la violencia contra la mujer de manera similar a como lo hace la Convención Belén do Pará, en la que se resalta distintos escenarios de daño, como psicológico, el sufrimiento físico, sufrimiento sexual y el daño patrimonial. Frente a ellos haremos análisis respectivo en esta conferencia. Como ya se había indicado, el escenario más concurrente de violencia contra la mujer lastimosamente se da en el seno de su hogar. Constituye entonces una violencia intrafamiliar. Violencia doméstica es aquella que se propicia en el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre miembros de la familia y al interior de una unidad doméstica. Se puede ocasionar entonces por acción o omisión en cualquier miembro de la familia. Ese tipo de violencia resulta difícil de detectar, se insiste, porque se da en un plano de intimidad, en el seno del hogar de la víctima, de manera que implica ello una investigación profunda, una investigación diligente, tomar como criterio orientador estas circunstancias de violencia intrafamiliar y la tradición de violencia que ha padecido la mujer en el Estado colombiano. Se establece entonces que a partir de esa histórica diferenciación entre los conceptos de lo privado y lo público, que por décadas ha marcado una pauta de acción estatal nula o indiferencia cuando se albergan conflictos al interior del ámbito íntimo de las familias. Por ello, entonces, es que el Estado colombiano ha adoptado distintos escenarios, distintos mecanismos de protección para que podamos, las autoridades, ahondar dentro de los hechos, para que se pueda investigar con mayor agilidad y efectividad todos esos escenarios de violencia. Por ejemplo, transformando o cambiando o mutando, si se quiere, el mecanismo de acción penal de noticia criminal de querellable, el delito de violencia intrafamiliar, transformándolo en un delito de persecución oficiosa. Esto permite entonces de que no sea una querellante legítima, como podría ser la víctima del hecho, la mujer víctima de violencia, quien presente esa noticia crímenes ante las autoridades de policía o la fiscalía, sino que pueda ser cualquier persona que avisore esos escenarios de violencia, que presente la noticia criminal para que así se investigue, se insiste de manera oficiosa. Frente a ese escenario de violencia intrafamiliar, la Corte Suprema de Justicia, en expediente SP 047-2021, radicado 55821, con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, ha indicado que la violencia punitiva, la agravación punitiva del delito de violencia intrafamiliar, cuando se comete en contra de una mujer, en cuanto al inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, requiere que el maltrato se desarrolle en un contexto de discriminación, dominación y subyugación, como lo explica la Corte. Indica entonces que en el ámbito penal se requiere que quien maltrata en el contexto intrafamiliar lo haga en desarrollo de un acto de discriminación, que la desvalora, entiéndase a la víctima, en su condición
colocándolo en una absurda posición asimétrica de superioridad, entiéndase superioridad al agresor, en orden a controlarla, a vigilarla y a reprenderla. Esto obviamente contrario al principio de igualdad entre hombres y mujeres, todo lo cual debe encontrar suficiente acreditación probatoria para que proceda el referido incremento de pena. Por ello, entonces, implica que este enfoque de género son criterios orientadores de la actividad judicial que implican trazar un derrotero especial para la investigación y juzgamiento de esos delitos, pero no se puede obviar que todos los escenarios de los hechos jurídicamente relevantes, todos los componentes del marco fáctico y jurídico de la acusación deben estar debidamente probados. No obstante, estos criterios orientadores deben tenerse en cuenta al momento de desplegar la actividad judicial. La violencia sexual constituye entonces, y según definición de la OMS, como todo acto sexual, la tentativa de consumar acto sexual o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación que tenga con la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar y el trabajo. De manera que se observa principalmente entonces la protección de la determinación de la mujer y que no sea explotada en el ámbito sexual, especialmente en esos escenarios de coacción. La violencia psicológica, que es otro escenario de violencia silenciosa, esta violencia no deja una evidencia física notoria, distinto a esta violencia psicológica, corrijo, no deja una evidencia física notoria, como si ocurre con la violencia física, donde suelen el agresor dejar hematomas, equimosis, inclusive pues llegamos al punto más aberrante del escenario de violencia, en el que el agresor le ocasiona la muerte a su pareja, por ejemplo, o a una mujer por ese contexto de dominación. Esta violencia psicológica no se detecta a simple vista y por ello se requiere de diligencia de las autoridades judiciales, de quienes investigan el delito, a efectos de determinar si se presenta el escenario de violencia psicológica y estructurar un programa metodológico, en el caso de la Fiscalía, para que se acredite este escenario de violencia, se investigue, se juzgue y sancione. La violencia psicológica se compone del conjunto de acciones o omisiones dirigidas intencionalmente a producir a una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Ese tipo de violencia no ataca la integridad física de la persona, sino su integridad moral, su integridad psicológica, así como su autonomía y desarrollo personal. Se presentan distintas conductas como insultar a la mujer o hacerla sentir mal, humillarla delante de los demás o inclusive dentro del ámbito privado, intimidarla o asustarla, amenazarla con daño físico y ejercer actos de intimidación como impedirle ver a sus amigos, limitarle el contacto con su familia, ignorarla o tratarla con indiferencia, enojarse con ella si habla con otros hombres, lo que llamamos del argot popular los celos, acusarla constantemente de infidelidad y controlar su acceso a la atención de salud. Ello implica entonces que todos esos escenarios de violencia generan un daño psicológico a la mujer. Es difícil de detectar, pero es precisamente tarea de las autoridades judiciales, no solamente investigarla, sino juzgarla con el debido respeto a las garantías fundamentales y en el evento en que se acredite, castigarla. Luego, entonces, no debemos las autoridades únicamente quedarnos con la violencia física, que es tal vez la más notoria y la más fácil de judicializar, sino también esa violencia psicológica. Y dentro de ese escenario psicológico se presentan otros escenarios. La violencia económica contra la mujer. Esa violencia económica consiste en el uso del poder económico de las personas para controlarlas, controlar sus decisiones y proyectos de vida de la pareja, se limita y constriñe a la pareja para que se someta a su voluntad partiendo de una superioridad o poder económico que ejerce sobre la víctima. La víctima tiene necesidad de un sustento económico que tiene el agresor. Por ello, entonces, este escenario resulta igualmente relevante dentro del ámbito del daño psicológico a la mujer. Bajo esta apariencia, el hombre le impide a la mujer participar en las decisiones económicas del hogar
le impone la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gastos. Se presenta, según la Corte Constitucional, principalmente o en escenarios de ruptura de la relación, no necesariamente de separación, sino donde exista un problema dentro del desarrollo de la relación, donde existan discrepancias o ruptura de ese vínculo sentimental. En ella la mujer exige sus derechos económicos, pero es el hombre quien se beneficia en mayor medida, como ocurrió durante la relación. Al punto inclusive en que la mujer en ocasiones, para evitar problemas, renuncia a sus derechos económicos, todo para, entre paréntesis, como lo señala la Corte Constitucional, comprar su libertad. Todos estos son escenarios de violencia económica que se deben proscribir y que se deben investigar, juzgar y sancionar en el evento en que haya una corroboración de los mismos. Entonces, formas de violencia contra la mujer propuestas por la CEDAW. El Comité de la CEDAW es el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con el dote, la violación por el marido. Obviamente, dentro de estos escenarios, claramente se puede colegir que si existe una relación sentimental, algunas autoridades judiciales descartan la noticia crimen, descartan la posible ocurrencia de un escenario de violencia porque existe una relación en la que se comparte intimidad. Lo cierto es que en todo caso, cuando la víctima manifiesta que ha sido vulnerada en sus derechos sexuales, en su libertad sexual, en su integridad física por parte del marido, no podemos quedarnos allí simplemente, sino que debemos ahondar en la investigación, adelantar una investigación diligente para esclarecer los hechos. No se puede descartar una investigación penal por violación o violencia contra la mujer porque provenga de una relación sentimental donde se comparte intimidad. Esto no puede ser entonces un criterio para desechar el caso. La mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer. La violación ejercida por personas distintas al marido y la violencia relacionada con la explotación. La violencia social o a nivel de comunidad es la que se genera entonces ya en ámbitos más abiertos, ya por fuera del seno del hogar, como las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educativas y en otros ámbitos, como además la trata de mujeres y la prostitución forzada, según en criterios de la Corte Constitucional. Bien, tenemos entonces el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en su dimensión positiva y negativa. ¿En qué consiste esta dimensión positiva y negativa? Entiendes entonces que la violencia contra la mujer presenta varios escenarios y esto afecta su derecho fundamental a una vida libre de violencia. Ese es el compromiso que ha adquirido el Estado colombiano con la comunidad internacional. Generar todos los mecanismos legales, administrativos, judiciales suficientes para erradicar la violencia contra la mujer, en salvaguarda del derecho que ellas tienen a una vida libre de violencia. Por eso se le exige al Estado que se abstenga de realizar conductas que constituyan agresión, no solamente en el ámbito público o del Estado mismo, sino en el ámbito privado. El Estado debe desplegar conductas que le garanticen a la mujer no ser víctima de esos escenarios de violencia. Por ello se indica entonces la dimensión positiva y negativa. La dimensión negativa implica entonces el conjunto de conductas estatales no permitidas. Esas son ya obligaciones que le asiste al Estado colombiano para que se abstenga de realizar comportamientos o conductas o se desplieguen órdenes normativas que afecten no solamente la integridad física, la integridad psicológica de la mujer, sino que genere escenarios de discriminación. En este caso, en lo que respecta a la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará consagra que los Estados partes se comprometen a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer. Es la prohibición de las entidades públicas de despedir a una mujer por su condición, por criterios relacionados con el género, la defensa de los derechos de la mujer. La segunda es la dimensión positiva, en la que conlleva entonces adoptar por todos los medios apropiados y sin dilación políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia. En cuanto a la prevención, se utiliza mucho el mecanismo de la disuasión en cuanto a las sanciones. Se trata de disuadir al agresor para que no cometa actos de ejecución o actos de violencia
contra las mujeres, según el artículo 7º de la Convención Belén do Pará. De manera que la dimensión negativa va dirigida más hacia el Estado, hacia las prohibiciones que le asisten al Estado frente a los escenarios de violencia contra la mujer. Y la dimensión positiva son todos los mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia contra la mujer, precisando entonces que se parte entonces de mecanismos de disuasión hacia el agresor. Los deberes en materia legislativa ya se han señalado en la Convención Belén do Pará. Los expongo en esta diapositiva para ir agilizando. Tenemos entonces como mecanismos legales en cumplimiento de los deberes estipulados en la Convención Belén do Pará, la Ley 294 del 96, que genera unos mecanismos de protección en los escenarios de violencia intrafamiliar. La Ley 1257 del 2008, que es más específica para tratar la problemática de violencia contra la mujer. Sensibiliza y genera escenarios de prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. La Ley 1257 del 2008 consagra además un conjunto de principios que deben orientar el análisis de los casos cuando las mujeres sean víctimas de violencia. La Ley 1639 del 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona al artículo 113 de la Ley 599 del 2000. Entre otras legislaciones, estas son las que considero más relevantes sobre el tema. La Administración de Justicia con perspectiva de género tiene obligación de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer. Indica ello entonces que el Estado colombiano, como inicié esta conversación con ustedes, esta conferencia, el Estado colombiano tiene unos deberes que debe cumplir dentro del marco convencional. De manera que ejerciendo ese control de convencionalidad, no solamente tenemos que atender los casos de violencia, sino definir también cuáles son las normativas, detectar cuáles son las normativas y escenarios que violan los derechos y garantías de las mujeres para desarrollar un proyecto de vida libre, sin discriminación. Obligaciones judiciales en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. La Corte Constitucional entonces ha sostenido que la dimensión de justicia también se encuentra obligada, la Administración de Justicia, corrijo, se encuentra obligada a garantizar el derecho fundamental a una vida libre de violencia, conforme a los deberes ya estipulados por la Convención Belén do Pará. Para ello, se obliga al Estado colombiano a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y fomentar la educación y capacitación del personal de la Administración de Justicia sobre la aplicación de las normas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. Por ello, entonces, nos encontramos en este escenario de capacitación y en buen momento la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla promueve precisamente esta capacitación sobre perspectiva de género, sobre los mecanismos de protección a la mujer víctima de violencia y los deberes de investigar, juzgar y sancionar la violencia contra la mujer. Por ello, esas obligaciones de formación se encuentran estipuladas no solamente en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla como el órgano capacitador de los jueces y empleados judiciales, de los magistrados que componen la rama judicial, sino que entre otros programas, también la Comisión Nacional de Género de la rama judicial realiza acciones de sensibilización y divulgación de todos estos escenarios de violencia contra la mujer y la necesidad de la aplicación de la perspectiva de género, como la puesta a disposición de 46 publicaciones en medio físico y magnético. Eso se resalta por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela de la cual ya hice referencia. O la incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia, que se caracteriza por ser programa transversal de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que se dirige tanto a funcionarios como a empleados judiciales. Por ello, entonces, la Administración de Justicia con perspectiva de género puede llegar a vulnerar este derecho de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia cuando una omisión o cuando se establece una omisión de toda actividad investigativa y o la realización de investigaciones aparentes. De manera que no se trata de una investigación que simplemente cumpla con un protocolo para continuar entonces con el desarrollo de la investigación sin ahondar de manera diligente en los hechos y una protección efectiva de la mujer. La investigación debe ser efectiva, debe ser estructurada y debe ser diligente.
no simplemente adelantar una investigación por adelantarla, o que es peor, no adelantar ningún tipo de investigación atendiendo a escenarios de discriminación hacia la mujer. La falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida o revictimización de la recolección de pruebas. La revictimización implica entonces que a la víctima se le ponen escenarios de exposición permanente, de pruebas reiterativas que permiten entonces en ella revivir ese escenario que la puso en esa condición de víctima, lo cual claramente afecta sus derechos y le genera daños especialmente psicológicos, si se quiere. De manera que la utilización de estereotipos también se proscribe estos escenarios. Se genera entonces esta afectación del derecho a gozar de una vida libre de violencia por parte de la Administración de Justicia cuando se utilizan estereotipos de género para tomar sus decisiones. Por ejemplo, que si la mujer no manifestó ningún tipo de oposición es porque quería la relación íntima. Esto está proscrito en el ordenamiento jurídico colombiano. Ese no debe ser un criterio orientador de la investigación. Debe ahondarse en los escenarios probatorios, en la recolección de elementos y evidencias para esclarecer el hecho, pero la ausencia de resistencia por parte de la víctima mujer no significa, no implica ello que el acto íntimo o sexual haya sido consentido. Podemos estar entonces en un escenario de violación que se debe investigar, juzgar y sancionar. Y la afectación de derechos de las víctimas, obviamente, cuando hay precisamente unas garantías que se violan por parte de las agencias estatales, las agencias judiciales. También se establece que la igualdad de armas de las mujeres en estos procesos se puede ver afectada como quiera que se pueden dar escenarios de rigidez procesal y formalismos probatorios, lo cual implica entonces a que se debe flexibilizar todos esos escenarios en aras precisamente de ofrecer una justicia pronta, oportuna y efectiva a las víctimas mujeres de violencia, lo cual no implica que deba entonces obviarse escenarios en los cuales deba probarse los hechos investigados. Pero en todo caso debe tenerse en cuenta cómo la carencia de recursos económicos de la víctima, la vergüenza que le puede ocasionar a la víctima denunciar algunos hechos que tengan que ver, por ejemplo, con su libertad, integridad e información sexual, las amenazas, las intimidaciones, las distancias físicas o geográficas, la falta de orientación sobre los procedimientos judiciales, la invisibilización cuando se menosprecian en estos escenarios de violencia o estos escenarios donde son víctimas, estereotipos de género presentados en los operadores jurídicos, entre otras situaciones que afectan sus derechos. Por ello, entonces, los deberes concretos de la Administración de Justicia, los cuales ya se han abordado y podemos resumir en esta diapositiva, son varios, entre otros, desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres, considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales que se adoptan, esto de cara precisamente a establecer precedentes de las autoridades frente a ese tipo de comportamientos, entre otros, donde se exige diligencia, donde se exige contemplación de la condición especial de la mujer y sus necesidades, a efectos de que se logre brindar una justicia pronta, oportuna y diligente en aras de salvaguardar sus derechos y garantías fundamentales. Por ello, entonces, la Administración de Justicia con perspectiva de género plantea que debe tener en cuenta al momento de desplegar la actividad análisis probatorio sistemático en cuanto a la duda razonable, en cuanto a esos escenarios de estigmatización y escenarios donde se puedan generar estereotipos que afecten el goce y la salvaguarda efectiva de los derechos de las mujeres, especialmente ese derecho a tener una vida libre de violencia y el respeto de las competencias también en cuanto a lo que se refiere a las autoridades judiciales, en cuanto a la órbita de las autoridades judiciales y respecto a las otras agencias que tienen que investigar y promover acciones frente a los escenarios de violencia y los casos de violencia contra la mujer. La discriminación de género en las decisiones judiciales, esto para cerrar la exposición. Esta postura es compartida por la Relatoría de los Derechos Humanos de la Mujer, en la que indica, de manera lamentable si se quiere,
que ciertos patrones socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones de los funcionarios en todo nivel de la rama judicial, lo que se traduce en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden al número elevado de las denuncias y a la prevalencia del problema. La CIDH ha podido verificar que la violencia y la discriminación contra la mujer todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la Administración de Justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos. Existe, asimismo, una tendencia a considerar los casos de violencia contra las mujeres como conflictos domésticos, es decir, dentro del ámbito privado, que no le competen al Estado. Eso es falso. Hay que corregir. Como conflictos domésticos privados y no prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado. Esa es la tarea, entonces, dar vuelta a esta situación, aplicar un enfoque de género, unas investigaciones diligentes, sin estereotipos, que permitan esclarecer los hechos de manera efectiva y brindar una protección oportuna a las mujeres víctimas de violencia, en aras también de que se restablezcan sus derechos y se brinde justicia, verdad y reparación. Igualmente, invito a la lectura de los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentran en el enlace de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos enfocados a la mujer. Es un insumo importante para entender los alcances de esta Convención Belén do Pará y también de otros instrumentos y directivas internacionales que salvaguardan estos mecanismos, estos escenarios de violencia y buscan proscribirlos dentro del ámbito público y privado. Agradezco entonces la atención prestada a esta conferencia. Con ello culmino mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuáles son los alcances de la perspectiva de género en la actividad investigativa, sancionatoria y de reparación del daño ocasionado a la mujer que es víctima de violencia estructural, doctor? Bien, en ese escenario la Corte Constitucional ha sostenido entonces que la Administración de Justicia también se encuentra obligada a garantizar el derecho fundamental a una vida libre de violencia. Ya hemos revisado los instrumentos internacionales como la CEDAW, la Convención Belén do Pará. ¿Y a qué nos conminan a las autoridades judiciales? A actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, fomentar la educación y capacitación del personal de la Administración de Justicia sobre la aplicación de las normas de prevención, de sanción y eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, de las cuales ya se ha hecho referencia. Por ello, entonces, la perspectiva de género es una aplicación jurisprudencial de la igualdad material entre hombres y mujeres. No implica ello, entonces, que debamos desligarnos de la rigurosidad probatoria, pero sí tenemos que tomar en cuenta como criterios orientadores tanto de la investigación como del juzgamiento si se quiere, este histórico de violencia, esta tradición de violencia a la cual ha sido sometida la mujer, de que lastimosamente en muchos escenarios es aceptada, de que se presentan estereotipos o criterios sospechosos frente a los cuales se le resta credibilidad a la mujer. Eso es lo que tenemos que proscribir las autoridades judiciales y por ello adelantar investigaciones y acciones oportunas, investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva y diligente todos los escenarios de violencia contra la mujer y los casos que se planteen sobre esa temática. Siguiente pregunta, doctor. ¿En qué circunstancias se configura una vulneración al derecho fundamental a una vida libre de violencia por parte de la Administración de Justicia? Bien, básicamente esas circunstancias se configuran por la inoperancia del Estado y la aplicación de estereotipos al momento de investigar. La Corte Constitucional en esta sentencia de tutela, de la cual hice ya referencia, se trata de la tutela T093 del año 2019, que es la que precisamente abordamos de manera mayoritaria en la conferencia. Implica entonces que el Estado, la Administración de Justicia, vulnera estos derechos fundamentales cuando se omite una investigación, una actividad investigativa eficiente, idónea,
o sencillamente se realiza una investigación con apariencia de investigación. Es decir, que simplemente se adelantan unas actividades para manifestar que sí se hizo algo, pero realmente no se ahonda en el problema, no se investiga de manera profunda el problema. Obviamente, esto también implica unos escenarios de capacitación de los investigadores, de que el Estado colombiano le brinde insumos a los investigadores, un número considerable de fiscales, de investigadores que persigan e investiguen esos delitos, porque si a un solo fiscal le ponemos 2.000 o 3.000 noticias criminales sobre este tipo de escenarios de violencia, pues obviamente será difícil de que ofrezca una respuesta oportuna a las víctimas. Por ello, entonces, también se deben promover mecanismos de inversión hacia la investigación, juzgamiento y sanción de los escenarios de violencia, para que la investigación, juzgamiento y sanción sean diligentes, sean oportunos y no lleguemos tarde cuando ya se haya consumado el daño. Última pregunta, doctor. ¿Cuáles son los criterios para tener en cuenta al momento de desplegar la actividad investigativa en los casos de violencia contra la mujer? Perfecto. Entonces, podemos establecer lo siguiente: desplegar actividades investigativas que garanticen los derechos en disputa, que garanticen la dignidad de la mujer. Se debe analizar los hechos de manera diligente, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas en la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado, que han sufrido violencia sistemática por tradición, de manera que por ello tenemos que proscribir esa dinámica, no tomar decisiones con base en estereotipos de género, como uno que ya hice mención, por ejemplo, que si la víctima no ofrece resistencia de la relación íntima, entonces es que hubo consentimiento, esto hay que proscribirlo, no se trata de ello. En ese escenario, a pesar de que exista una convivencia y unas relaciones consentidas, en algunos momentos la mujer víctima es abusada por parte de su pareja, no desea tener una relación y sin embargo es obligada a hacerlo, de manera que esto no se puede descartar. Eso sería un estereotipo. Evitar la revictimización de la mujer con procedimientos reiterativos, con prácticas de pruebas reiterativas que generen en ella una revictimización, una recapitulación del hecho que la puso en esa condición de víctima, lo cual obviamente le genera daño y sufrimiento. Tener en cuenta el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales. Estos precedentes que tomamos, estas decisiones generan un impacto en la sociedad. Las decisiones judiciales generan ese impacto. De cara entonces a ello, se deben ofrecer unos mensajes claros frente a los alcances de la decisión, unos mensajes de que se proscriben todos los escenarios de violencia contra la mujer, pero que igualmente se respetan los derechos y garantías fundamentales de las partes dentro del proceso. Pero en el evento en que se establezca estos escenarios de violencia, deben ser sancionados conforme al marco legal. Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia y, en definitiva, actuar con diligencia y sin sesgos ideológicos frente a la investigación y juzgamiento de ese tipo de conductas. Insiste, son criterios orientadores que requieren prueba para su consolidación, pero no por ello entonces se debe partir de estereotipos frente a los cuales se trata de hechos, de escenarios de violencia que no competen al Estado porque se dan dentro del seno del hogar, dentro de un escenario íntimo. Eso hay que proscribirlo. Igualmente que se trata de circunstancias de pareja que se pueden solucionar. No se trata de eso, que por ejemplo la víctima denuncia y luego se arrepiente, entonces es mejor no investigar. No, todos estos estereotipos hay que eliminarlos y hay que realizar investigaciones profundas. En aquellos casos donde, por ejemplo, la víctima se retracta, habrá que mirar qué mecanismos procesales se tienen para tomar a consideración esa versión inicial de la víctima, es decir, adecuar los procedimientos y ser diligentes, especialmente en la investigación y juzgamiento de estas conductas delictivas, de esos comportamientos que afectan el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia. Doctor, una pregunta aquí más del chat. ¿Qué hacer cuando no se reciben las denuncias a las mujeres víctimas? Precisamente este es un problema
que ha detectado no solamente el sistema interamericano en la Convención Belén do Pará, y miremos que ya se trata de un instrumento internacional del siglo pasado, es decir, esto ya lleva tiempo, en el que las agencias estatales omiten la investigación. Este es un hecho grave. Debe entonces el Estado no solamente recibir estas noticias criminales, sino investigarlas de manera diligente y esclarecer los hechos. Los fiscales tienen el deber de elaborar un programa metodológico idóneo para esclarecer estos hechos por los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado colombiano en la materia. De manera que claramente se trata de una omisión de los deberes funcionales. No quiero entrar a ahondar en cuanto a la responsabilidad de quien haya recibido la noticia crimen y si no le haya dado trámite. Lo cierto es que sí hay una violación de garantías fundamentales, sí hay una omisión en cuanto a esos deberes funcionales, y obviamente todo esto implica un escenario de desprotección a la víctima, porque si la víctima acude a las agencias estatales para buscar protección y no encuentra la protección que busca, es decir, hay una omisión de estas agencias estatales para salvaguardar sus derechos, pues obviamente la víctima se va a sentir sola, se va a sentir desprotegida, y en efecto está desprotegida, va a ser vulnerable y va a permitir que el agresor siga perpetuando el escenario de violencia, o inclusive lo pueda acentuar, lo pueda agravar hasta escenarios donde claramente podría darse un resultado mucho más lesivo de lo que se viene tratando. Es este el fundamento por el cual se creó la Convención Belén do Pará. Es precisamente un caso como estos en los que en el Estado de Brasil no operó de manera diligente en la protección de una mujer víctima que denunció, que luego se tuvo un desistimiento dentro de la acción y que posteriormente, entre esos escenarios de violencia, esos se perpetuaron hasta que su pareja terminó quitándole la vida, en un escenario de dominación, una relación asimétrica de control en la que precisamente por inoperancia del Estado es que se llegó al resultado más lamentable. Doctor Carlos Enrique Cortés Otero, nuestro agradecimiento especial por esta explicación, por estar en esta conferencia hoy con nosotros, explicar esos alcances de la perspectiva de género en la actividad investigativa, sancionadora, sobre todo el hecho también del reparar esos daños ocasionados a la mujer que es víctima de violencia estructural y las diversas circunstancias en que se configura la vulneración al derecho fundamental a una vida libre de violencia por parte de la Administración de Justicia. De nuevo, doctor Carlos, nuestros agradecimientos. A los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.